Referente a mi experiencia en esta realidad, lo que puedo observar es que hay una serie de sincronicidades que se fueron dando cuando empecé a tomar conciencia de que la vida no era como lo planteaba la sociedad, nuestro entorno, se plasmaba de una manera diferente. Empecé a ver que nuestra sociedad estaba pues apuntando a otra dirección. Desde ese momento empezó a manifestarse una serie de sincronías, una serie de recuerdos, de memorias, a través de video, en mi cabeza, a través de experiencias también, que me llevaban a permitirme reconectar la misión que he venido a hacer en esta realidad, que es caminar desde el corazón, llevar mi cuerpo, mi físico, mi biología, mi energía también, a diferentes partes del planeta, a diferentes partes de esta realidad, de esta materia. Cuando me di cuenta, esto fue a los 16 años más o menos, cuando recordé que había sido inca, uno de los, vamos a decir, instructores jóvenes muy cercanos a la nobleza inca. Desde ese punto entré en disconformidad con lo que se venía haciendo en ese momento, cuando ya los incas se habían densificado, no eran los incas galácticos que vinieron de Lemuria. Desde ese momento empecé a decir mi verdad, a pesar de que había mucha restricción afuera, que eran mis programas mentales, a pesar de que no se comprendía lo que quería transmitir, decía mi verdad y fui castrado muchas veces, porque me castré a mí mismo, me di cuenta que yo no tenía una obstrucción de decir lo que sentía en ese momento. Me encerraron muchas veces, me decapitaron muchas veces en muchas encarnaciones, y en esta empecé a recordar y ver que mi propósito es decir mi verdad, caminando, entregándome a mi experiencia, hablando con simplicidad, hablando desde la naturaleza sin tanta técnica, sino desde el corazón, sin descartar que la técnica también nos lleva a nuestra verdad. Actualmente estamos transitando el camino del dragón, que es un camino de retorno a Lemuria y potenciarla. Lemuria es la parte esencial, la parte armónica, es la contemplación, es el ver la vida, vivir en el momento presente, en el aquí y ahora, es poder contemplar y validar la naturaleza, es poder conectar con lo que nos rodea. Esa es la tarea que tengo, de conectar con mi propia naturaleza y a través de esa conexión poder entregar a lo que me rodea esta información energética, que al final es energética. Cuando se activa en mí esta parte, no entendía muy bien qué tenía que hacer. A través de la numerología pude plasmarlo desde la parte lóbulo izquierdo, desde la parte mental, entender y materializar un camino que a grandes rasgos no estaba tan completo, inclusive ahora. Siempre se va tejiendo, van apareciendo personas en el equipo, van saliendo y van entrando nuevas, va llegando información a través de sincronías, va llegando información a través de personas, va llegando información a través de visiones. Toda esta suma me llevan a poder caminar estos caminos que dejé en algún momento y no pude culminarlos. Empecé este camino del dragón en el 2021, en noviembre, en Perú, en el Templo del Sol, que simbolizaba el renacer de los Mushiks, que son una civilización para mí que trabajaba la agricultura a nivel astronómica, materializaba desde lo elemental, trabajaban la astronomía, trabajaban la parte de la telepatía y la teletransportación. La teletransportación es un estado de conciencia que te permite habilitarlo desde la libertad de tus cuerpos sutiles y densos. Ellos manejaban eso, así como los mamos en Colombia, estos mushiks también trabajaban esta parte, la teletransportación. Entonces fue uno de los puntos iniciales para poder iniciar el camino del dragón. Seguidamente nos fuimos hacia Cusco, en Calca, en el Apu Pituciray, que es un Apu que manifiesta el renacimiento del Imperio Incaico. Cuando normalmente se conoce esto, y esto en realidad a nivel historia del Perú, se tiene como el Cerro Guanacaure, como el inicio del Tahuantinsuyo, pero desde mi perspectiva es en el Apu Pituciray donde se inició el Imperio Incaico. Y allí fuimos a pulsar el segundo vórtice del Camino del Dragón, que representaba
el emerger del corazón de Perú, que simboliza la sanación, ¿no? Es la parte de la conciencia galáctica de Chamuel, el rayo rosa. Desde allí nos fuimos recopilando información hacia el lago Titicaca, en el portal de Aramumuro, que es un portal de 21ª dimensión, en donde de ahí se cuecen todas las jerarquías para poder direccionar la materia, que hoy la estamos experimentando. Se llegó a ese punto para poder recibir los códigos de los abuelos lemurianos que yacen y moran allí a nivel etérico. Se entregó toda la información necesaria para poder desde allí pulsar la liberación de Perú, que simboliza, insisto, la liberación, la sanación del hijo neutrón, que representa el amauta, el que enseña, el pedagogo planetario. Desde allí, Perú representa esa sanación a través de la educación consciente, la educación holística. Terminamos Perú, cerramos Perú, fuimos a actualizarlo en los puntos de poder, en Lima, que desde ahí, en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en la catedral más representativa de Lima y el Congreso de la República, donde de ahí se gestan las leyes y se cuecen toda la parte de dirección del país, de la República del Perú. Se actualizó toda la información que he descrito anterior para poder, en este caso, hacer un reemplazo o una restitución de la energía castrada, estancada, y poder reemplazarla por lo que habíamos bajado de la luz. Todo esto se pulsó hasta febrero del 2022, en donde partimos rumbo a México, para poder, en este caso, recibir los códigos del Padre Sabio, en este caso del Padre Protón, como le digo yo. El dador, el que materializa una realidad, el que diseña, el que gesta para que los hijos puedan nutrirse de ella. Fuimos a México y transitamos 3 puntos telúricos también importantes. Es Chihuahua, el corazón etéreo o el corazón superior o timo de México, del Padre Sabio. Se pulsó el corazón. Luego nos fuimos a los volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de donde se pulsa en este caso el equilibrio de la conciencia femenina y la conciencia masculina de este lugar, para poder elevar la conciencia femenina y reducir la impronta de la conciencia masculina y dar un equilibrio. Desde allí, en este caso, se despierta o se activa al volcán la Iztaccíhuatl, que se le conoce como la mujer dormida, en donde de allí despierta para poder pulsar este rayo azul zafiro y poder materializar desde allí ese equilibrio que se solicitaba en esa región. Finalmente es el último vórtice de México, o el 6º vórtice del Camino del Dragón. Nos fuimos hacia Palenque, donde el Valle de los Mayas Galácticos, donde vivieron por muchos cientos de años. Allí moraron y vivieron como atlantes que son, trabajando y desdoblando el tiempo, trabajando la cronografía, trabajando los viajes estelares, materializando el Solki desde un punto más elevado para poder cronograma o vamos a decir, sincronario, he gestado desde allí para poder tener una guía, un mapa para que las siguientes generaciones puedan, en este caso, reencontrar sus planes individuales y al mismo tiempo ser gestado el plan colectivo, que es el espíritu mayor, del gran espíritu. En Palenque se llegó el 22 del 2 del 2022, que vendría a representar un portal importante, que es la activación de las bibliotecas Lemuria Atlántida, lo cual no estaba activo allí. Faltaba la parte lemuriana, que era la parte esencial, porque los mayas galácticos, al mismo tiempo de ser muy mentales, muy prodigiosa, la mente divina, solicitaban también la otra biblioteca, que es la parte esencial de Lemuria, de Sudamérica, ¿no? Entonces, donde se equilibra, se funde toda la data de Perú con la data de México, y se equilibran las bibliotecas, tanto Lemuria como Atlántida. Eso fue a nivel planetario, se vivió en todo el planeta esta materialización de las bibliotecas tangibles, ya disponibles para toda la humanidad, ya en esta realidad, en esta línea de tiempo en la Tierra. Seguidamente nos fuimos a Argentina para poder trabajar la parte de Argentum, que representa la hija neutrón, la hija embarazada, la que está pariendo la nueva humanidad desde su útero. Allí hubo
mucha resistencia por parte de el mismo territorio, que se había acostumbrado ya a vivir de una manera, de una forma desconectada de su propio ser, de su propio instinto maternal, de su propio instinto creativo, y predominando la parte masculina, predominando la parte del hacer, del actuar, del encontrar un resultado, sin contrastar la parte creativa, sin renovarse, estancándose, ¿no? Al tener esta energía estancada que excedía a la luz, tuvimos muchas restricciones. Es donde allí nosotros como equipo, tanto la parte energética como la parte física, vimos mucha resistencia, mucho dolor de por medio, lo cual se logró pulsar, se logró activar. Fuimos a un punto neutral para hacer la calibración, donde hubo también resistencia. Todo el camino hubo mucha resistencia. Sin embargo, al momento de activar, en este caso la Sierra de la Ventana, que vendría a ser Inquillur, específicamente en Torquís, allí en la Laguna Blanca, allí donde se terminó de activar, en este caso el útero de Argentum, para poder pulsar. La pulsación es cuando se activa un punto telúrico, tiende un tiempo en homogenizar esa energía, en poder decantar la energía en un tiempo lineal de la Tierra, ¿no? en el tiempo que conocemos nosotros. Entonces, esta pulsación se va a ir dando paulatinamente. Sin embargo, ya se hizo el trabajo de expandir la luz que estaba estancada. Una luz estancada se densifica. Cuando la luz se libera, se expande, puede fluir, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo. Siempre somos luz, pero podemos también tener esa luz estancada. Entonces la idea es liberarnos. Hasta este momento, antes de poder ir a Inquillur, fuimos a Tucumán, que representa el corazón de Argentum. Específicamente estuvimos cerca de Quilmes, pulsando en un apu, en un cerro, el corazón, así como lo hicimos tanto en México como en Perú en el Apu Pituciray, en México en los volcanes, en Chihuahua, en Santa Eulalia, así también en Argentum vendría a representar el corazón, Tucumán, ¿sí? Estos tres puntos, estos tres corazones se activaron, el padre y los hijos. La tendencia ahora es fuimos al plexo luego en Argentum, en donde vinimos al Cerro Uritorco, en Córdoba, para poder pulsar el plexo solar, el poder liberar desde el corazón ya con toda la data, la información, el poder descontracturar el plexo, de donde brilla, de donde se emerge el liderazgo de un territorio. El liderazgo viene a ser luz, y la luz representa al 10, el 1, el que brilla, ¿no? El que se muestra. Entonces, este 10 estaba, si bien es cierto, cuando llegamos ahí ya se había hecho un trabajo previo. Hay muchos hermanos que han transitado por décadas desde la luz y también desde lo otro, desde las sombras, un caminar en este cerro que es ancestral, que es una conexión con muchos puntos importantes, ¿no? Uno de ellos la ciudad intraterrena de Erx, y muchas conexiones con otros lugares planetarios que conectan con Avalon, con Agartha, con muchos lugares intraterrenos que viven en una sutilidad mayor a sexta dimensión. Sin embargo, cuando llegamos ya es como para la cereza del pastel. El trabajo lo hicimos todos, el trabajo lo hizo el colectivo, todo Argentum, y no solo Argentum, sino todo el planeta. Hubo un trabajo importante, que entrar en ese detalle nos tardaría mucho tiempo. Lupita Salcido hizo un trabajo en la base del cerro, en la base del Uritorco, un trabajo magnético, un trabajo de poder comunicarse esencialmente con el cerro para ver qué solicitaba, para pedir qué estaba necesitando a nivel etérico que nosotros pudiéramos entregar. Hubo una activación a través de Madre María, a través de Lupita Salcido. Todo el camino hubo muchos ráfagas de viento sincrónicos, armónicos, para poder limpiar mientras nosotros escalábamos el cerro. Es decir, se manifestó dos grupos, un grupo en la base trabajando la parte magnética y otro grupo escalando, que vendría a ser la parte eléctrica. Entonces fuimos subiendo
por la montaña, por el cuerpo de este Apu, maravilloso Cerro Uritorco, y en la base Lupita Salcido con el equipo del dragón y con todas las personas congregadas estuvieron sosteniendo la energía magnética. Mientras que ellos abajo limpiaban a través del viento, como ráfagas de viento sincrónicos, nosotros íbamos subiendo. Mientras que subíamos podíamos encontrar diferentes aromas, texturas, aromas agradables y aromas no tan agradables. Cuando habían esos aromas no tan agradables, de inmediato, sincrónicamente, venía una ráfaga y limpiaba todo. Eso fue lo más interesante de este camino, para mí, sorprendente, porque en todos los vórtices que hemos transitado no hubo un sostén tan visible. Claro, los sostenes etéricos se pueden sentir, pero en este caso era muy palpable, muy visible, de los elementales que estaban sosteniendo este camino, ¿no? A través de la parte magnética. Llegamos a la cima, se bajaron los códigos de que habíamos un día antes trabajado en los terrones, ¿sí? Y esos códigos se entregaban en Cerro Pajarillo y en los terrones, sobre todo en Cerro Pajarillo, que se entregó la información, la data, se llevó en ese día en la cima del Cerro Uritorco, se materializó toda la información a través de la Hermandad Blanca de la Luz y se bajó esa información. La sincronía mayor fueron que un ave grande, no puedo decir si es un cóndor, pero fue un ave muy grande que se apersonó, hizo una pirueta muy interesante como piloto que hace una maniobra militar en los aires, como saludando, y al mismo tiempo vinieron 3 hermanos de ellos para poder acompañarlo y al final se fueron los 4. Fue una sincronicidad muy interesante. Se presentó también a través de una imagen al frente del Cerro Uritorco, al frente, una imagen de un ser, no pude distinguir si es un felino, pero me llamaba a decir que es un felino, no lo pude distinguir, que estaba parado, una cabellera muy larga y frondosa, muy aguerrido, muy erguido, muy contundente, y un poquito abajo más estaba Madre María y más abajo la imagen del Cerro Uritorco. Esto fue otra sincronía que nos dio a entender que se había hecho el trabajo. Finalmente bajamos, terminamos con una charla y en este caso se sintió que ya se había pulsado el plexo solar de Argentum. En estos momentos estamos dirigiéndonos a Salta para pulsar el 9º vórtice del Camino del Dragón, tercero de Argentum. Y de allí, en este caso, conectar la garganta, el chakra garganta, que vendría a ser Salta, con la pineal y la corona, que vendría a ser el volcán de Yuyayaco, que es frontera con Chile. Desde allí, Argentum tendría que estar energéticamente lista para poder materializar los deseos del espíritu mayor, que es el gran espíritu. Esto que resumo es una peripecia que en apariencia suena como técnica, pero es más simple que eso. Es simplemente transitar, es simplemente llevar nuestro cuerpo, nuestra intención desde el corazón y caminar y transitar nuestra vida. Es tan simple como eso, es ir dispuestos a entregarnos a aquello que no queremos vivir, es ir a entregarnos a aquello que no queremos experimentar, aquello que nos duele vivir, como colectivo, como sociedad o como individuos. El Camino del Dragón, en grandes rasgos, simboliza equilibrar mi conciencia masculina con mi conciencia femenina. Es equilibrar mi hacer, mi actuar con mi diseño, con mi contemplación, con mi validación de lo que estoy viviendo. No ir en automático, sino ir validando que no todo es mente, pero al mismo tiempo es válido la mente también. El Camino del Dragón es un proyecto micaélico de las esferas celestiales, de los hermanos paradisiacos, uno de los tantos proyectos micaélicos de las cláusulas del Cristo cósmico, que es materializar un ser divino, es materializar un Dios en la materia. Y esto se entiende de una manera tan simple, armónica, como vivir. Y hasta parece redundante, pero es solo vivir, sin oponernos a nuestra vida, sin oponernos a lo que ya estamos experimentando y viviendo. Esto a grandes rasgos simboliza mi camino hasta este momento. Yo creo que la vida es más simple de lo que se plantea. Yo creo que ya tuvimos mucho de competencia, tuvimos mucho
de estar analizando lo que vamos a hacer, de estar resistiéndonos a lo que la vida nos está planteando, porque nosotros somos la vida. Esto sería lo que yo puedo compartir desde el corazón y no olvidarnos de nosotros mismos, que nosotros mismos somos uno y no hay nadie más que nosotros. Eso sería. Gracias.